confianza. Vamos a ver este estudio acerca de la autoridad y lo encontramos en Efesios capítulo 1 del versículo 16 al versículo 22. Pero ya están listos con sus notas para que empiecen a anotar las citas y luego ya lo estudiamos más despacito ahí en su casa. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor ahí en Efesios capítulo 1 y ustedes lo están viendo el texto en pantalla. El pasaje dice así: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de aquel que os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Fíjate bien ahí, nos vamos a centrar. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y vamos a ver cuál es la posición de nuestro Señor Jesús. Una vez que Él muere, resucita y luego asciende a los cielos, y dice la palabra que está centrado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. La posición de Él, según lo que nosotros leímos aquí, es que Jesús resucita a los muertos y está sentado a la diestra de el Padre en las regiones celestes. Sobre, ¿qué es sobre? Arriba de. Fíjate bien la palabra sobre. Arriba de todo principado, toda autoridad, todo poder y todo señorío. Sobre todo nombre que se nombra. Todas las cosas están bajo sus pies. Todas las cosas están debajo de sus pies. Aún los mismos demonios están debajo de los pies de nuestro Señor Jesús. Jesús está muy por encima de todos los poderes demoníacos. Y si nosotros somos hijos de Dios, imagínate qué poder enorme nosotros tenemos. El enemigo también está debajo de nuestros pies. Dice la palabra: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¡Qué hermoso! Jesús nos dio eso a la iglesia. Todo está debajo de sus pies y esa autoridad nos la delega a la iglesia. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Porque la iglesia es la plenitud de Jesús, la plenitud de Él. Si hablamos de una plenitud que lo llena todo, hablamos de un vacío. ¿Dónde ocurrió este vacío, querido televidente? Porque aquel vacío ocurrió allá en Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Fíjate bien lo que sucedió en ese momento. Aquel Lucifer, el mismo diablo, dice la Biblia que él se paseaba, nos está hablando de él. Le dicen: oh, grande, querubín grande, protector, que te paseabas en el monte de Dios, ahí te habían puesto hasta que se encontró en ti rebeldía, y tú sabes que él luego fue lanzado. Entonces, ¿qué sucedió cuando fue lanzado él y todos los ángeles rebeldes, que vienen siendo los ángeles también caídos, que se rebelaron contra Dios? Entonces, ahí quedó un vacío.
Pero ese vacío fue ocupado ¿por quiénes? Por nosotros. Por eso dice la palabra, la plenitud de Él, la plenitud de la deidad, porque había un vacío. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús, qué hermoso, nosotros nos convertimos en la plenitud de la deidad. Dice, como hay una Trinidad en Dios, también había una Trinidad de liderazgo en los ángeles. Ese liderazgo estaba Miguel, Gabriel, Lucifer, pero cuando Lucifer se rebeló, sus ángeles fueron echados junto con él y la tercera parte de las estrellas del cielo cayó, o sea, vienen siendo esos ángeles rebeldes. Nosotros tenemos ahí en la pantalla a Miguel, dice, es el único denominado también como arcángel. Miguel y sus ángeles, los ángeles guerreros, por ser el arcángel Miguel y los ángeles bajo su mando, ellos ministran al Padre. Luego tenemos a Gabriel, el ángel mensajero. Él y los ángeles bajo su mandato ministran al Espíritu Santo. Gabriel reveló la obra del Espíritu Santo en Zacarías y también en María. ¿Te acuerdas que cuando María iba a dar a luz, bueno, ella recibió el mensaje a través de Gabriel? Y también teníamos a este otro querubín protector que era Lucifer. Él ministraba como el querubín que cubre y fue representado por los querubines que cubren situados en cada lado del propiciatorio. Estaba directamente al lado del trono de Dios. La cobertura era un ministerio de alabanza y adoración. Entonces, estamos viendo nosotros que Lucifer era el que ministraba como querubín que cubre. ¿Qué cubría? Su cobertura era un ministerio de alabanza y de adoración. Fíjate, era el músico allá el que se encargaba de la adoración, de la alabanza. ¿Y qué fue lo que dejó? Por eso, cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios, no solo estamos cumpliendo con la antigua función de Lucifer y sus ángeles, sino que estamos demostrando el hecho de que están derrotados y no tienen más lugar en el cielo. Los estamos humillando y poniéndolos debajo de nuestros pies. Por eso es necesario, querido televidente, que nosotros alabemos al Señor, le adoremos con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué crees tú que cuando tú vas ahí en tu casa o en la iglesia, que tú cierras tus ojos y empiezas a alabar al Señor con todo tu corazón? Es a través de la alabanza que también se rompen tantas cadenas. Es a través de la adoración cuando tú te rindes y tienes la intimidad con Dios y empiezas a sentir que esas cargas se van. ¿Por qué? Porque era un trabajo tan precioso, el cual estaba a cargo de Lucifer, de Satanás, pero oyes, dejó eso por rebelarse contra Dios y ahora nosotros con esto le estamos demostrando al mismo diablo que nosotros venimos a ocupar ese lugar. Y fíjate qué lugar tan precioso estamos ocupando nosotros los creyentes, un lugar donde le estamos dando la alabanza y la adoración a Dios. Por eso es importante la alabanza y la adoración, porque ahí se rompen los yugos, se rompen todas las cargas que tú puedes traer. Si tú empiezas a adorarle, si tú empiezas a alabar al Señor y cantarle salmos, y empiezas a cantar, oh Señor, maravilloso eres tú. Si le empiezas a cantar, con un destello de tu gloria, por un instante de tu amor. Bueno, que no sé si lo sé bien o no, pero si tú le empiezas a cantar al Señor y le empiezas a adorar, tú empiezas a sentir esas corrientes del Espíritu Santo en tu vida. Y fíjate qué hermoso trabajo. Así que hay que adorar a Dios, hay que alabarlo. ¿Por qué? Porque ahí le dices tú al enemigo, tú estás debajo de nuestros pies, de mis pies. Porque Jesús nos puso como cabeza a la iglesia. Y si Jesús dice que el enemigo está debajo de sus pies y nosotros somos su cuerpo, y nos puso, fíjate, en un lugar privilegiado, el enemigo está derrotado.
Y cuando nosotros danzamos delante del Señor, fíjate, estamos aplastando a Satanás por la misma acción de nuestros pies. ¿Cuántos han escuchado ese coro que dice, para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios? Machácalo, machácalo. Oye, hay que machacarle la cabeza al diablo y decirle, tú estás derrotado, yo voy a alabar al Señor con todas mis fuerzas. Y gloria a Dios, porque todos los que nos están viendo vamos a aprender que es importante la alabanza y la adoración a Dios. Pero si Satanás ya ha sido derrotado, nuestro Jesús, fíjense lo que hizo Jesús, Colosenses 2:15. Dice, despojando a los principados y las potestades, los sacó a la vergüenza en público, sacó al mismo diablo y a todos sus demonios, los sacó a la vergüenza en público, los avergonzó, los exhibió ahí en público y triunfó sobre ellos en sí mismo. O sea, si ya mi Jesús, si ya Jesucristo a través de su muerte y resurrección ya venció y nos ha dicho a nosotros que nosotros somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que dio su vida por nosotros. Los exhibió en la cruz del Calvario a los mismos demonios, al mismo Satanás. Si Satanás ya está derrotado, si todo demonio ha sido ya derrotado, Jesús los derrotó y los redujo a la nada. Entonces aquí viene la pregunta, ¿por qué permitimos que Satanás nos derrote? ¿Por qué como cristianos vivimos con la cabeza agachada? ¿Por qué estamos permitiendo que Satanás destruya hogares, ciudades, naciones? ¿Por qué permitimos que venga con enfermedad a nuestras familias, a nuestros cuerpos? Dice la palabra del Señor, yo les doy autoridad. Y Él nos las dio a través de su muerte, nos puso como cabeza a la iglesia. Ya está hecho, Él dijo también, consumado es, todo ya está hecho. La victoria está en nuestras manos. Fíjate ahí en la pantalla, la posición de Satanás. Está bajo los pies de Jesús, dice la palabra en Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Está ahora también bajo nuestros pies, bajo tus pies, querida mujer que nos estás viendo, amigo que nos estás viendo, joven que nos estás viendo, está bajo tus pies. Lo dice Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Ahí está aplastado Satanás debajo de tus pies. Y tú tienes que declarar esta palabra y creerlo. Está bajo nuestra autoridad. Lucas 10:19. Fíjate bien lo que nos dice esta escritura preciosa. He aquí os doy potestad. Lo mismo que autoridad. He aquí te doy autoridad de hollar serpientes. Es que es hollar serpientes. Removerle ahí con tus pies, hollar, y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. O sea que tú vas a pisotear todo esto y nada te va a dañar. O sea que tú vas a aplastar la cabeza de Satanás y no podrá dañarte. Está bajo nuestra autoridad. ¿Por qué? Las llaves han sido restauradas. Fíjate lo que está en pantalla y lo que dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Ok? Dios quiso que las llaves fueran usadas para el bien en esta tierra. Por eso le dijo, ustedes van a señorear sobre todo esto, sobre los peces de la mar, sobre todo lo que he puesto aquí. Ustedes van a señorear, ustedes van a gobernar.
todo nos los dio. Nos dio las llaves. Ok, aquí están las llaves para que tú gobiernes sobre todos los peces, sobre todo lugar. Entonces, Dios quiso que estas llaves fueran usadas para el bien en la tierra, pero cuando Adán y Eva pecaron, entregaron las llaves a Satanás, y las llaves de autoridad bajo el control de Satanás se convirtieron en las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué quiere decir esto, querido televidente? Cuando a nosotros se nos entregaron las llaves para señorear sobre todas las cosas, pero cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que sucedió? Haz de cuenta que Adán y Eva le entregaron las llaves a Satanás y le dijeron, aquí están las llaves para que las llaves que nos dio Dios, ahora te las entregamos a través del pecado de Adán y Eva. Pero luego nos dice Apocalipsis 1:18, y el que vive y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea que las llaves de autoridad Jesús se las arrebató al diablo. ¡Oh, qué precioso es esto, querido televidente! ¿Te fijas? Fíjate, pon atención en esto, está tremendo. Dios le dice a Adán y Eva, aquí están las llaves para que señoreen sobre todos los peces, sobre todas las cosas que yo les he dado. Pero pecaron, le dan las llaves al enemigo. Ten, Satanás, por el pecado de Adán y Eva, así como en Adán todos mueren, así también en Cristo somos vivificados. Ellos entregaron las llaves, pero por eso vino Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y luego va y cuando Él muere, baja a las profundidades de la tierra. ¿Y sabes qué hace? Le arrebata a Satanás las llaves del infierno y del Hades. O sea, las llaves son restauradas. ¿Y a quién le da esas llaves nuevamente? Nos las da a nosotros. Porque dice que a nosotros nos pone por cabeza y luego el enemigo debajo de nuestros pies. ¡Qué tremendo! Que las llaves son restauradas. Lo que ellos habían perdido, lo que se perdió a través de Adán y Eva, a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros lo recuperamos. Y ahora sigue estando debajo de nuestros pies el enemigo. Estas llaves eran la autoridad que Jesús restauró para la humanidad como una creación nueva después de su resurrección y ascensión al Padre. Y como estas llaves fueron devueltas a sus propietarios originales en esta tierra, ya no serán mal usadas como las llaves de la muerte y del Hades. Ahora son conocidas como las llaves del reino de los cielos. Ahora ya no son sino llamadas las llaves del reino de los cielos. ¿Y quién las tiene? Nosotros los creyentes, los dueños originales. ¿Quiénes eran? La humanidad. Dice Mateo 16:19, lo ves en pantalla. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré, fíjate bien, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Atar y desatar. Y luego nos dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora nosotros aquí estamos viendo el poder, el principio de atar y desatar. Todo lo que atares en el cielo, todo lo que desatares en la tierra y que atares. ¿Qué es eso? El principio de atar y desatar. Fíjate bien, estas son las llaves que Jesús dijo que usaríamos para atar y desatar. Tenemos autoridad ¿para atar a qué cosa?
A ver, querido televidente, ¿qué podemos atar? Atar al mismo diablo y a todos sus demonios. Y tenemos las llaves de autoridad para desatar a los cautivos. Qué hermoso está esto, el poder de atar y desatar. ¿A quién vamos a atar? A los demonios. Ato todo demonio en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Y qué vamos a desatar? Vamos a desatar a aquellos que están en cautividad bajo las manos del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo viene para matar, hurtar y destruir y tiene a muchos atados. Y nosotros los creyentes tenemos autoridad para desatar a aquellos que están cautivos, aquellos que están deprimidos en este momento. Tenemos autoridad para dar esa palabra en el nombre poderoso de Jesús. Desatamos todo poder del enemigo que está atando a esas vidas en depresión en el nombre poderoso de Jesús. Oye, qué hermosa palabra. Tenemos el poder para desatar bendiciones de lo alto. Y nos estamos muriendo nosotros en nuestros problemas y decimos, ay Señor, ¿por qué esto no? Desata las bendiciones que hay sobre nosotros. ¿Sabes qué, enemigo? ¿Sabes qué es lo que hace? Empieza a atar lo que está alrededor de ti, que quiere que las bendiciones no lleguen a tu vida. Y como nosotros no sabemos, no entendemos la autoridad que nosotros tenemos, están atadas todas esas bendiciones y no dejan caer. No porque Dios no quiera, sino porque nosotros mismos no conocemos la autoridad que tenemos y Él nos quiere robar las bendiciones y está tratando de atar. Pero tú desatas las bendiciones que el Señor ya nos prometió. Todas las promesas están listas, pero nosotros tenemos que creer en la palabra y tenemos esa autoridad para atar y desatar. Si tú ves ahí en el cuadro, dice la palabra del Señor. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá sacar su casa? ¿Quién es ese hombre fuerte del que habla la palabra? Es Satanás o el demonio gobernante que ha sido asignado sobre un gobierno, una organización o sobre la vida de una persona. Satanás, te atamos en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu demoníaco, espíritu inmundo, te ato en el nombre de Jesús. Esas son las palabras que nosotros deben de estar. Nosotros debemos de aprender a atar, desatar y a entrar a esa guerra espiritual sin temor, sino confiando en la palabra de Dios que dice que Él ha puesto al enemigo debajo de nuestros pies, que nos ha dado autoridad, potestad de hollar serpientes y nada nos va a dañar, querido televidente. Entonces, ¿por qué vivimos tantos tiempos y decimos que somos cristianos y que conocemos a Dios por tantos años? ¿Cuánto tiempo tienes de conocer al Señor? Y tal vez estás cautivo, pero tú tienes autoridad. Dice la Biblia que el enemigo está debajo de tus pies, de nuestros pies. Es tiempo de utilizar esa autoridad y ordenarle al enemigo que saque sus cochinas patas de nuestros hogares, de nuestras vidas. El enemigo no tiene parte ni suerte en tu familia. En esta hora, ahí hay teléfonos en pantalla para que tú nos empieces a llamar. En esta hora vamos a atar y vamos a desatar. En esta hora vamos a orar sobre todo, por todas las familias, pero queremos recibir sus llamadas. Vamos a hacer guerra en este momento. Vamos a ordenarle al enemigo que salga de los hogares. Tal vez está siendo atormentado por la depresión, por la soledad, por la angustia, por tantas cosas. Hoy la depresión, el día de hoy, es tan fuerte, no solo en este país, sino en muchos países. ¿Por qué? Por causa de la devaluación, los problemas económicos. Entonces la gente, cuando pierde sus casas, cuando pierde su dinero, cae en una profunda depresión. Muchos llegan a quitarse la vida.
¿Cómo es posible que a veces en el pueblo de Dios, en aquellos que conocemos, a veces el enemigo quiera venir a sembrar en nuestras mentes? Ya no sirves para nada, mejor quítate la vida. ¿Cuántas veces en ti, mujer, ha pasado ese pensamiento que el enemigo te dice, quítate la vida, ya no tienes por qué vivir? Mira todos los problemas que hay. Mujer, varón que estás escuchando, tú tienes las armas. Cristo nos dio las llaves. Pero ¿sabes qué? Esas llaves nosotros las escondemos por ahí. Nos ha dado una autoridad, pero mira, la tenemos escondida ahí debajo de la Biblia. A veces tenemos la palabra cerrada, pero hay que abrir la palabra de Dios, la Biblia. Hay que declarar la palabra con ese poder, con esa autoridad que Dios nos ha dado. Tenemos ese principio de atar y desatar. Es algo que nosotros debemos aprender a hacer, pero a llenarnos de la palabra del Señor. No puede ser posible que el enemigo esté ganando terreno en nuestras familias cristianas y aún en las familias que no son cristianas. ¿Cuántos de tus familiares no han muerto el año pasado, el año antepasado y no conocieron de Cristo? Es necesario que como pueblo de Dios nos levantemos a guerrear contra el enemigo y a arrebatarle las almas que él se está llevando. ¿Y por qué? Porque hoy el pueblo de Dios estamos con los brazos cruzados. Mira qué bonitos con los brazos cruzados cuando tenemos que ponernos y decir, Satanás, tú estás debajo de mis pies y tú no tienes parte ni suerte con mi familia. Así que queremos entonces orar por usted. Vamos a hacer guerra. Vamos a decirle al enemigo que saque sus cochinas patas de su hogar, de su familia. Y en este momento yo quiero invitarles para que llamen a los teléfonos que están en pantalla. Vamos a orar, vamos a guerrear todos juntos. ¿Para qué? Para que sea libre su familia, su vida. Tal vez haya muchas cosas en su hogar que estén estorbando. Nosotros tal vez le abrimos puertas al enemigo, le dimos, como vimos en la clase pasada, que le dimos derecho legal a Satanás, porque a través del pecado, la desobediencia, y bueno, tantas cosas que nosotros podemos hacer para abrirle la puerta al enemigo, que es necesario cerrar y sacar todo eso y reconocer la autoridad que Dios nos ha dado sobre toda fuerza del enemigo. Hay ocasiones, querido televidente, que nosotros dejamos entrar a nuestro hogar cualquier cosa. Y nosotros conocemos y nosotros mismos podemos prender la televisión y ver películas aún de terror, cosas fuertes, pleitos, adulterios y tantas cosas, y no sabemos, no entendemos que todo estamos en un mundo de espíritus, que no es la lucha contra sangre y carne, sino contra todos los espíritus inmundos, todos los principados, las potestades que andan en los aires, y dejamos entrar cualquier cosa a nuestro hogar. Y a veces decimos, pero ¿por qué hay tanto fracaso en mi hogar? ¿Por qué mi hija, por qué mi hijo está batallando? ¿Por qué mi hogar está, en lugar de mejorar, está en decadencia? ¿Por qué, Señor, si nosotros vamos a la iglesia y te servimos, por qué no vemos bendición? ¿Por qué hay cosas estorbando en nuestros hogares que nosotros tenemos que sacar? Aún hay tal vez cosas de ocultismo. A veces somos tan dados, aunque decimos conocer al Señor, que nosotros podemos empezar a ver qué horóscopo, cómo va mi horóscopo y qué nos dice de mi vida y cómo me va a ir mañana, cuando nosotros sabemos que nosotros nos vamos a regir por la palabra y no por esas cosas del diablo. Querido televidente, tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y ver lo que es realmente todo ocultismo, todo espiritismo, y que podamos estarle abriendo las puertas en nuestro hogar a través de amuletos, a través de fetiches, tantas cosas, a través de películas de terror, tanto mugrero que a veces nosotros traemos a nuestros hogares. Y luego, ¿por qué suceden las cosas? ¿Por qué? Porque nosotros le abrimos la puerta al enemigo. Pero dice la palabra del Señor que nosotros, dice en 2 Corintios capítulo 10 versículo 4,
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. El enemigo ya está vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Tú eres más que vencedor. Jesucristo mismo lo dijo, pero tienes que usar esa autoridad. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué son esas fortalezas? Es lo que vamos levantando día con día. Como por ejemplo, tú le dices a tu hijo de pequeño, eres un torpe, tú le pusiste una fortaleza. El día de mañana le dices, eres un burro, nunca vas a aprender. Tú le pusiste otra fortaleza en su vida y va esa fortaleza creciendo, creciendo, creciendo. Cuando ya dice la palabra que con las palabras de nuestra boca somos enlazados, en lugar de bendecir, nosotros maldecimos. Entonces se van levantando fortalezas, pero para eso es la autoridad que Dios nos ha dado. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y que toda fortaleza caiga. Pero tenemos que aprender que esa autoridad Dios nos las ha delegado. ¿A quiénes? A nosotros, los hijos de Dios. Las llaves fueron restauradas. Las llaves del infierno y del Hades ahora son, de la muerte y del Hades, ahora son las llaves del reino, y el Señor nos las entrega. ¿Para qué? Para que nosotros la utilicemos. Ahora, quiero hablarte rápidamente de un nombre que es sobre todo nombre. Y en toda esta guerra espiritual, o a través de la autoridad que Dios te da sobre toda fuerza al enemigo, todo tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús, en este nombre que es sobre todo nombre. Tú estás viendo ahí Filipenses 2:10 y dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Fíjate, los mismos ángeles se tienen que arrodillar ante Él. Y en la tierra, ¿quiénes están en la tierra? Nosotros, los humanos. Y aún los que están debajo de la tierra. ¿Quiénes están debajo de la tierra? Los mismos demonios se tienen que arrodillar ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que todo poder demoníaco se tiene que arrodillar delante de Él. Toda persona se tiene que arrodillar. La misma enfermedad, cualquiera que sea su nombre, se tiene que doblegar ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa con el cáncer? Está atacando muchas familias. ¿Qué pasa con la diabetes? Está atacando mucho a las mujeres, a los hombres, pero es necesario que tú tomes la autoridad y le digas a esa enfermedad, a la diabetes, que se tiene que doblegar ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo y se tiene que ir de tu vida. Pero ¿sabes qué? Decimos, no, pues es que mi familia, mi abuelita, mi mamá tenía diabetes y ahora pues yo tengo diabetes y mis hijos de seguro van a tener diabetes porque es herencia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Que los hijos de Dios digamos esas palabras. No, es que es herencia. O lo mismo sucede. Ahí viene el frío. Y ahora que venga el frío, ay, ahí viene la alergia. Mi alergia ya viene. Y ahí viene la alergia porque le abrimos las puertas al enemigo. Hemos adoptado las enfermedades como nuestras. Invitamos a la diabetes. A ti no te iba a dar porque es que tus palabras pueden más. Y todo lo que tú confiesas y tú dices que eso no va a venir en el nombre de Jesús, no va a venir a tu vida ni a la de tus hijos, pero tú estás invitando a eso por medio de la herencia. Es una herencia diabólica, una herencia del diablo, y tú tienes que cortar esa línea. Y si en tu familia se vino esa línea, esa maldición de la diabetes, de tanta cosa, tú tienes que cortarla en el nombre de Jesús. Corto con esa maldición, con esa enfermedad. Oiga, ¿cómo es posible que a través de las generaciones, porque la Biblia dice que va hasta la primera, la segunda, la tercera y la cuarta generación, pero nosotros tenemos la autoridad para detener toda maldición, romper con toda maldición del diablo y no permitir que a tu vida la venga y la ataque la diabetes? Porque tú dices, es herencia. No, mujer, no, papá, que estás viendo.
corta esa maldición. Tus hijos ya no van a seguir con ese problema. Tú puedes hacer algo. A ti te fueron entregadas las llaves del reino. Fueron restauradas las llaves. ¿Para qué? Para que tú declararas la palabra, que usaras esa autoridad que Dios te dio como padre. Como madre de familia, tú puedes bendecir a tus hijos y cortar con esas maldiciones. Los demonios, fíjate bien, conocen el poder que tiene el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabías tú que el cáncer, que la diabetes, el SIDA, los tumores se tienen que doblegar delante de Jesucristo? Y ellos tiemblan cuando escuchan ese nombre, porque es un nombre que sobre todo nombre, que tiene un poder enorme, al igual que la sangre de Jesucristo. Entonces, si se tienen que doblegar, también se tienen que ir de las vidas. Pero no hemos aprendido, no hemos entendido ese potencial enorme que hay en nosotros, esa autoridad que mira, aquí están. Levanta tus manos, ahí están, tú tienes esa autoridad, úsala. Pero a veces tenemos las armas escondidas en el closet y es necesario sacar del closet todo lo que el enemigo ha tratado de robarte. Él te quiere volver a quitar las llaves. ¿Sabes qué? A nosotros nos fueron entregadas las llaves. Y bien, vamos a suponer, miren, aquí tenemos las llaves. Fíjate, y también con el rojo que indica la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos la regresa. Fíjate cómo está en la historia de las llaves. La vamos a ver otra vez. Le dio Dios a Adán y Eva esa autoridad. Dice, van a enseñorear sobre todos los peces, sobre todo lo que yo he puesto. Aquí están las llaves para que gobiernen. Pero luego vino Satanás a arrebatárselas. ¿A través de qué? A través del pecado de Adán y Eva. Y se quedó Satanás con las llaves, que fueron las llaves de la muerte y del Hades. Y se quedó con ellos. Pero cuando Cristo viene y muere por nosotros en la cruz del Calvario, va a las profundidades y le arrebata a Satanás las llaves. Y luego ya no son las llaves de la muerte, del Hades, ahora son las llaves del reino de Dios. ¿Y sabes qué hace? Te las dio a ti mamá. Fíjate, estas llaves tú las tienes como hijo de Dios, como hija de Dios, están en tus manos. Pero ¿sabes qué? El enemigo está por todos lados tratando de hacer eso, a quitarte esa autoridad, a quitarte esas llaves. Y a lo mejor tú, porque no sabías que esa autoridad es tuya y que el enemigo está debajo de tus pies, tú se las entregaste a través del pecado, a través de puertas que abriste con tu boca, que dijiste, no, es que es la herencia. ¿Y sabes qué? ¿Qué pasó cuando tú dijiste, es la herencia, por eso mi hija también va a tener diabetes? Tú se la diste y él, ay, qué bueno, mi hija, que me las das. Y ahí las tienes. Pero oye, Cristo ya se las arrebató, pero están en el closet guardadas. ¿Por qué? Porque el enemigo las está buscando. Sácalas de donde las tengas, saca esa autoridad. En el nombre de Jesús, toda rodilla se tiene que doblar, la enfermedad se tiene que ir, porque tú tienes las llaves del reino, porque dice la palabra que el enemigo está debajo de tus pies. Y esto es lo más precioso. Tú tienes victoria. Eres más que vencedor. Por eso dijo Jesús, y vosotros son más que vencedores. Si yo vencí, ustedes también van a vencer. El enemigo conoce el poder tremendo que hay en el nombre de Jesús y en esa autoridad que el Señor nos delegó a cada uno de nosotros. Así que papá, mamá, ¿vas a permitir que el enemigo siga acabando con tus hijos? ¿Cómo puede acabar? A través de las drogas, a través de la pornografía, a través de pleitos, tantas cosas, a través del alcoholismo, a través de las pandillas, a través de tantos problemas que vienen al hogar, el abuso sexual, el abuso emocional, el abuso físico. ¿Vas a seguir permitiendo que el enemigo te robe lo más precioso que Dios te dio, las llaves del reino? Ya somos hijos de Dios. No podemos tenerlas en el closet guardadas.
tienen que estar en nuestras manos y tenemos que utilizar. Señor, dijo el centurión, le dijo a Jesús, tan solo di tu palabra y mi mozo va a sanar. Y el Señor Jesús le dijo al mismo Satanás, escrito está, Satanás. Fíjate, le repitió varias veces, escrito está, Satanás. ¿Y nosotros qué? ¿Qué le vamos a decir al enemigo cuando está tratando de acabar con nuestras familias, con nuestros hogares, con nuestras iglesias? Hay que decirles y pararnos firmes y decirle, tú estás vencido, yo tengo las llaves del reino. Estás vencido, tú estás debajo de mis pies. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, querido hermano. Dice la palabra, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Todo chisme, todo lo que digan contra ti. A veces nos preocupamos más y lloramos, que dicen, que me dijeron. Pero tú eres un hijo de Dios, tú tienes las llaves. Toda palabra, todo lo que se levante contra ti en juicio, no prosperará. Tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque tienes las llaves, tienes la autoridad, pero ¿sabes qué? No sabes usarla, pero hoy es tiempo que la uses. Si tú usas esta para abrir la puerta de la casa y es del carro, pues nunca va a abrir, pero si tú la utilizas para lo que es, para decirle al enemigo que se vaya de tu hogar, para que deje a tus hijos, que se vaya la enfermedad, que se vaya el cáncer, se tiene que ir. Porque ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Llámanos a los teléfonos que están en pantalla, porque es el tiempo de orar, para cerrar esas puertas, para cortar maldiciones y para decirle a Satanás, sales de mi casa en el nombre de Jesús. Llámanos, tenemos unos minutos más para que tú nos sigas marcando. Hay gente que está esperando tu llamada. Estamos esperando tu llamada para orar por ti. Queremos bendecirte con una oración. Queremos apoyarte en oración. Unirnos contigo para que tu familia sea libre, para que tu hijo regrese. Tu hijo que está en las drogas, en el alcoholismo. Tu esposo que se fue de la casa. Queremos orar juntamente contigo. Porque todas las cosas hay solución. Tenemos las llaves del reino y juntos vamos a tener la victoria. Llámanos a los teléfonos que están en pantalla. Y bien, vamos a hacer esta oración para finalizar, pero síganos llamando, que como quiera, aunque termine el programa, vamos a seguir orando por ustedes. Señor, en este momento ponemos en tus manos, Señor, a todos los televidentes que nos están viendo. Tú nos has entregado las llaves del reino, nos has dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. En esta hora creemos a tu palabra que dice que ante ti se doblará, ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y los que están debajo de la tierra, los mismos demonios. La enfermedad se tiene que hincar, se tiene que doblegar y se tiene que ir de los hogares. En este momento le ordenamos al cáncer, en el nombre poderoso de Jesús, irse de las vidas de aquellos que nos están viendo. Si tu familiar está en el hospital, empieza a clamar por él y di, Señor, lo creo. Ordénale tú mismo, tú misma mujer, tú mismo varón, ordénale al enemigo que deje a tu familia, a aquellos que están en coma. La muerte se tiene que ir, porque las llaves de la muerte nos fueron entregadas. Nosotros como creyentes tenemos autoridad sobre la muerte, de decirle, no se va a morir mi familiar, no se va a morir la persona, porque nosotros tenemos autoridad sobre la misma muerte. Tienes las llaves, ordénale, empieza a abrir tu boca y ordénale a la brujería que se vaya de tu hogar. Tú has vivido atemorizado. Hay personas que viven atemorizadas, que porque saben que hay un brujo, una bruja que los está atacando, nada puede llegar a tu vida. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo de Dios, pero si no usas las llaves y viene el temor a tu vida, tú le estás abriendo puertas para que eso llegue a tu vida, pero ciérralas en el nombre de Jesús. Toda brujería sale de los hogares. Empezamos a cerrar toda puerta que se abrió, todo derecho legal que se le dio al diablo. En esta hora le arrebatamos
todo lo que nos pertenece. En el nombre de Jesús son cerradas las puertas. Atamos al mismo diablo y a todos sus demonios. Atamos a la enfermedad, atamos al cáncer, atamos al SIDA, al alcohol, a la brujería y le ordenamos salir fuera de nuestros hogares, de la vida de los televidentes. En el nombre de Jesús los mandamos al abismo, que es donde deben de estar, y desatamos bendición de lo alto sobre cada hogar. Desatamos a los que están cautivos, a los que están en tristeza, en depresión, a los que en este momento tal vez pasó en su pensamiento ese de ya no vivir más, de suicidarse. En el nombre de Jesús sean soltados, ya no más encadenados. En el nombre de Jesús lo declaramos libres y desatamos bendición sobre cada hogar de todos los televidentes que nos están viendo a través de este programa. Fíjate qué sencillo, pero esto no solamente queda aquí, no solamente quedó en la oración de la hermana Candy. ¿Sabes qué? Tú tienes el poder, tú tienes la autoridad, tú lo puedes hacer. Ahora tú ordénale al enemigo que se vaya de tu hogar. Tú tienes la autoridad, no solamente la hermana Candy, todos la tenemos como hijos y como hijas de Dios. Que Dios te bendiga y queremos seguir recibiendo tus llamadas.